Buenas noches, profe. Hola, profe. Profe tiene el micrófono apagado. Todavía lo tiene apagado. Pensé que era el micrófono que lo tenía mal. Vale. Bueno, cuéntenme qué les pasó con el audio. ¿Cuál pudo ser la falla? No, pero bien. Pues, o sea, yo estuve bien porque las Pero, tuve buenas, pero, por ejemplo, en la primera, ujú, ni siquiera tenía la duda, pero cuando lo hablé ya le puse el acento, pero yo sabía que no tenía tilde en la U, que no era público, pero pues ujú, no sé. Ya en los otros sí lo supe, pues normalmente lo supe, pues por lo de la tilde, pero pues no ujú. sé. ¿Y decías que eran palabras qué? Pues yo creo que son graves. Ujú, bien. Sí, las tres son graves. ¿Y por qué las palabras graves o cuándo las palabras graves llevan acento prosódico más no acento ortográfico? Es decir, cuando las palabras graves no se tildan. Creo que cuando es en la penúltima, cuando el acento es en la penúltima. Y Eso también es cuando no cuando son terminan graves. en, pues cuando no terminan en determinadas letras. Creo que es en Mm, S. ujú, No, sí. Las palabras agudas, en el caso de que esta fuese, bueno, yo les coloqué, les pedí la grave, esta del medio, ¿sí? Les pedí publico. ¿Dónde va la acentuación en publico? En bli, ¿sí? En la penúltima sílaba. ¿Dónde va la pronunciación o la acentuación en ánimo? En ni, penúltima sílaba. ¿Dónde va la pronunciación, perdón, la acentuación en ejercito? En sí, palabra grave. ¿Qué tienen en común estas tres palabras graves? Terminan La en vocal. vocal. Terminan en vocal. Todas las palabras graves que terminen en vocal, que terminen en N de nené o en S de sapo, no se tildan. De resto, todas se tildan. ¿Cuáles palabras graves sí se tildan? Por ejemplo, fácil, súper, ¿sí? Son palabras graves que se tildan. Espe- ¿Sí? Porque no terminan ni en N, ni en S, ni en vocales. Y son palabras graves. Entonces, están fallando en eso. En ese detalle tan importante, están cometiendo muchos errores. Ya leyendo los textos, me he dado cuenta que, pues bueno, uno en el tema de los puntos, de la coma, del punto y aparte, del punto seguido, digamos, se presentan dificultades que afectan un poco, digamos, la cohesión, a veces, digamos, el orden de la información, pero no afecta tanto la coherencia como la misma acentuación. Fíjense que muchos no pudieron pronunciar correctamente a pesar de que en ninguna parte teníamos una tilde. Algunos se imaginaron la tilde o asumieron que se pronunciaba de determinada forma, pero solamente en esas palabras podía existir la tilde si éstas hubiesen sido o esdrújulas o agudas, ¿sí? Solo en el caso de las agudas o solo en el caso de las esdrújulas, en esas palabras se coloca la tilde.
¿Cuáles son las palabras agudas? ¿Quién me dice cuáles son las palabras agudas? Las que llevan el acento en la última sílaba. La última. Sí. Las que tienen el acento en la última sílaba. En la última sílaba. Solamente lleva la tilde, ¿no? Canción después o, por ejemplo, mamá. ¿Qué me dijeron por ahí? Que no escuché bien. Que mi compañera dice que las que llevan acento en la última, pero pues yo digo que también las que llevan la tilde, ¿no? No. Miren, aquí hay un detalle que ustedes tienen que tener claro. Todas las palabras tienen acentuación. Todas. Hasta los nombres de marcas, de productos o de negocios. Cualquier palabra que ustedes inventen, así sea existente o no, o la inventen, repito, debe tener acentuación en una de sus sílabas. ¿Sí? No importa cuál sea. Incluso las monosílabas en sí mismas son acentuación. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Mucha gente piensa que solo donde hay una tilde se acentúa una palabra. Y ese es el error. ¿Sí? La tilde es una guía para el lector. Es una orientación para el lector. Hay dos tipos de acentuaciones. Está el acento prosódico, es decir, pronunciado, y está el acento ortográfico, es decir, el que se marca, el que se grafica, ¿sí? El que se señala. La tilde es acento ortográfico, pero cuando una palabra no tiene tilde, así mismo y de acuerdo a las reglas, nos está indicando en dónde va la acentuación. Por eso, con este ejercicio, encontramos que muchos, pues podemos decir que la mayoría, no lo pudo hacer correctamente. Miren que somos de distintas regiones. No, esto no tiene que ver con regiones. De pronto sí hay algunas diferencias, digamos, de metodologías académicas en ciudades grandes donde pues hay colegios que tienen metodologías que son importadas, es decir, que son traídas, digamos, de experiencias de países, de otros países. Esto sucede principalmente en ciudades grandes, ¿no? O más comúnmente en ciudades grandes, porque pues al haber más población hay más probabilidad de que eso suceda. Pero lo cierto es que a nivel de Sudamérica o de América Latina, ¿sí? El tema de la pronunciación es un gran problema, ¿sí? Más cuando, por ejemplo, solo en Colombia las pronunciaciones cambian de acuerdo a los acentos que culturalmente se dan en cada región. Pero el castellano tiene sus reglas específicas. Los únicos que han logrado en toda América pelear por su propia acentuación han sido los argentinos y ustedes saben lo que pasa con los argentinos, ¿cierto? El argentino hace valer mucho su cultura. Entonces, ellos por lo menos no hablan español, ellos hablan argentino, ¿sí? Es como por decir aquí en Colombia, y no vayan a pensar que los estoy comparando, sino me refiero a que se dan casos similares en cuanto a la pronunciación con los antioqueños, ¿sí? Con los antioqueños, porque hay acentuaciones que son características de su propia acentuación, que se ha dado en el tiempo por cuestiones culturales, pero no corresponden al uso correcto del castellano, ¿vale? Ahora, no es solamente generalmente, pues se puede dar como ejemplo el antioqueño, ¿sí? O el del eje cafetero, porque cambia algunas pronunciaciones. Un ejemplo, el argentino no dice juega, el argentino dice jugá. En algunas regiones del eje cafetero o incluso del Valle del Cauca, no dicen juega, dicen jugá. Ave María, jugá, ¿sí? Entonces, digamos, son aspectos que pueden afectar un poco el uso correcto de la lengua, no solamente al pronunciar, sino también al escribir, porque eso nos hace perder un poco la comprensión de ese tema de la acentuación. Y es algo que debemos defender. Uno tiene que mantener la acentuación en su cultura. Por ejemplo, aquí en la costa
se cometen muchos errores, pero créanme que cuando el lenguaje se desarrolla de la forma correcta, sonamos mucho mejor y eso no hace que perdamos esa identidad de región, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué estamos fallando? En algo que en el que se supone que en la etapa escolar tuvo que haber quedado resuelta, ¿sí? Pero no fue así. Y es un estándar o un promedio que se maneja en la formación tanto técnica que propone el SENA como también la universitaria, ¿sí? Los alumnos, o en el caso del SENA, los aprendices, están llegando a esta formación de técnico, de tecnólogo, de auxiliares, de operarios, dependiendo pues el perfil, con esas dificultades. Dificultades de redacción y también algunas dificultades de relacionamiento, ¿sí? Del manejo de las relaciones interpersonales. Siendo específicos con esto de la acentuación, estimados aprendices, yo los invito a que hagan un esfuerzo por repasar estos temas. Digamos, no es difícil, es cuestión de entender cuál es el sentido o el orden de estos programas, ¿no? De estas temáticas, perdón. Entonces, hagan ese esfuerzo, busquen espacios donde ustedes puedan practicar todo esto y mejoren así el tema de la redacción. Recuerden que uno escribe para un lector, uno no escribe para uno. Ustedes cuando escriben están emitiendo un mensaje, pero ustedes mismos en algún momento van a desempeñar el rol de receptor, incluso en lo que ustedes mismos han escrito. Algunos escribirán una carta y el día de mañana la leerán y encontrarán que la habían escrito mal porque al leerla descubren que hay unos problemas de coherencia o de pronunciación que no permiten que esa lectura sea o suene bien o se perciba correctamente. En ese sentido, yo les recomiendo siempre que ustedes escriban algo, el ejercicio ideal es que ustedes lo lean pronunciando. Y esto es a manera de digamos, pedagógica, es para que usted, o autopedagógica, es para que ustedes mismos detecten dónde puede haber errores. Entonces, algunas otras recomendaciones que les puedo hacer. Hagan transcripción por lo menos una vez a la semana. Hagan de cuenta que esto es una fórmula que les da el médico. Transcriban, tomen un texto de algo que les guste, ¿sí? De un artículo en la web o de una revista, preferiblemente páginas o webs que tengan posicionamiento, es decir, que se sepa que son muy buenas, que tienen prestigio, que tienen calidad. Tomen de estas unos 3 párrafos y hagan la transcripción a mano en una hoja, ¿sí? Es un ejercicio que lo pueden hacer una vez a la semana, pero que les va a permitir a ustedes desarrollar la lectoescritura, ¿sí? Ese ejercicio que les permite a ustedes guiarse de cómo está escrito en el texto original y al redactarlo, ustedes están reforzando la práctica. ¿Listo? Entonces, y además de eso, refuerzan también el vocabulario, porque van a encontrar palabras que ustedes de pronto no conocen y eso, pues lo ideal sería que ustedes hicieran consulta de palabras que no conocen para que eso aumente y mejore su vocabulario. Esos son ejercicios de lectoescritura y que es necesario que los hagan para que pues desarrollen mejor esa habilidad. Ustedes saben que como profesionales nosotros hoy en día tenemos constante, digamos, nos estamos enfrentando constantemente a situaciones en las que nos toca escribir, ¿sí? Hoy en día las empresas están utilizando mucho las redes sociales como canales de comunicación interna y asimismo como canales de comunicación externa. Los equipos dentro de las empresas están trabajando mucho con eh, redes sociales. La redacción se pone al descubierto, ¿sí? Se pone al descubierto, por tanto todo el mundo va a saber cómo tú escribes. Sucede que en este tema de la tecnología, pues tenemos la mala costumbre de dejarnos llevar por lo que el teclado nos corrige o
automáticamente nos cambia. Entonces, procuren hacer el ejercicio siempre de ponerle al teclado, quitarle los autocorrectores. Háganlo de una manera que eso les sirva para mejorar. Pero, pues la idea no es codepender de la tecnología, ¿no? Sino que ustedes entiendan cuál es el sentido de esto. Les voy a mostrar un momentico un cuadro por acá. Déjenme lo ubico primero. Bueno, ya se los comparto. Bueno, aquí tenemos los tipos de palabras, ¿sí? Bueno, prefiero esta imagen de acá. ¿Sí ven ahí la imagen que estoy compartiendo? Aló, aló. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, fíjense, aquí tenemos, ¿cuáles son las palabras agudas? Son las que tienen la acentuación en la última sílaba. Fíjense que sabor es una palabra aguda que no lleva tilde. Tiene pronunciación. No es sabor, es sabor. ¿Sí? La palabra grave, ladrillo, que es como el ejercicio que hicimos, las del ejercicio que hicimos. La palabra no es ladrillo, la palabra no es ladrillo, la palabra es ladrillo. Acentuación en la penúltima sílaba. Es una palabra grave. En estas dos palabras, en la aguda y en la grave, solamente se invierte la regla. ¿Cuándo se tildan las palabras agudas? ¿Quién me puede responder esa pregunta? No les dé miedo de equivocarse, por favor. Ni miedo ni pena, que de eso se trata. De aprender y de resolver este problema. ¿Cuáles son las palabras agudas? Las que llevan tilde, que tienen el acento en la última sílaba, Exacto. La que tilde no terminan tiene en que ver, N. la tilde, ojo, la tilde no tiene que ver con que sean agudas, graves o esdrújulas. Sáquense esa idea de la cabeza. La tilde no indica, eh, digamos, qué tipo de palabra es, sino que le dice al lector dónde aplicar una acentuación. Ahora, entre otras cosas, ¿no? No hay no hay un solo tipo de tilde, ¿sí? Tenemos la Pues que una cosa tilde. es el acento y otra cosa es la tilde. Exacto. Tenemos una tilde que se aplica en las reglas generales de acentuación, en este caso, cuando son agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Hay otro tipo de tilde que se aplica solamente donde sucede el famoso hiato acentual. Y es una tilde que en algunas, digamos, en algunos documentos o, digamos, en algunas fuentes se le dice tilde hiática, ¿sí? La tilde hiática. Yo prefiero decirle tilde artificial, porque es una tilde que lo que hace es cambiar una vocal débil en fuerte, ¿sí? Y tenemos también la tilde diacrítica, es decir, ya aquí estamos mencionando tres tipos de tilde, ¿sí? La tilde de las reglas de acentuación general, que se pone a las agudas, a las graves, a las esdrújulas y a las sobresdrújulas, y no a todas, ¿sí? La tilde que se le coloca a las palabras que tienen hiato, sí, hiato acentual, perdón. Hay dos tipos de hiato, por cierto. Entonces, un ejemplo de tilde hiática: policía, búho, maíz, raíz, Raúl, ¿sí? Son tildes que se colocan en las vocales débiles, en la I o en la U. Cuando al pronunciar una palabra con estas vocales se hace énfasis vocal o se pronuncia con mayor fuerza de voz la vocal débil al lado de una vocal fuerte.
Entonces, un ejemplo, alegría. Alegría es tiene al final, pues en las últimas dos sílabas, tienen un hiato, ¿sí? Que hace que se conviertan en dos sílabas. Entonces, esto sucede porque la vocal débil tiene mayor potencia de voz. Entonces, ¿cómo se entiende que una vocal débil va a tener más fuerza que una vocal fuerte? ¿Sí? Eso suena como un poquito ilógico, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Que la vocal débil se marca con una tilde para indicar que esa tiene más potencia, es decir, automáticamente la convertimos en fuerte o en más potente que la fuerte. Y el lector debe pronunciar con mayor fuerza en esa vocal. Entonces, búho, la U tiene más fuerza que la O. Raúl, la U tiene más fuerza que la A. Maíz, la I tiene mayor fuerza que la A. ¿Sí? Y así pues, ataúd, por ejemplo, ataúd tiene mayor fuerza que la A. Entonces, ese es el caso del hiato acentual. El otro tipo de hiato es cuando nosotros tenemos dos vocales continuas, pero estas son ambas vocales fuertes. A, AE, EO, por ejemplo, palabras como caos son hiatos simples. Palabras como leer son hiatos simples. Ahora, el hiato simple se da cuando hay dos vocales fuertes, pero también se da cuando hay dos vocales idénticas, iguales, ya sean abiertas o cerradas, o fuertes y débiles. Se da cuando son AA, II, EE, OO, UU. Es decir, incluso cuando hay vocales débiles, pero repetidas, ¿vale? Entonces, aquí pues toca aprender un poquito sobre diptongo y también sobre el hiato para poder entender cómo es que se acentúan las vocales, cómo es que se aplica la tilde hiática, ¿vale? Bueno, y esa es la gran confusión. Mucha gente no aprende el tema del uso de la tilde es porque precisamente no sabe que hay más de dos tipos de tilde, ¿sí? O más de un tipo de tilde, perdón. Entonces, es importante explorar estos temas para ir mejorando la pronunciación. Bueno, les voy a mostrar otra imagen por acá. Miren, que hay que tener claro con las agudas y las graves. Aquí están en las dos primeras columnas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Las que tienen el acento en la última sílaba. Pero solo se tildan, ojo, solo se tildan las palabras agudas cuando terminan en S de sapo, en N de nené o en cualquiera de las vocales. ¿Qué sucede con las palabras graves? Solamente cambiamos una posición en la pronunciación, es decir, el acento corre una sílaba hacia la izquierda o a la segunda posición de atrás hacia adelante. Entonces, las palabras graves son aquellas que tienen su acentuación en la penúltima sílaba, pero solo se tildan cuando sucede lo contrario a las agudas. Solo se tildan cuando no, agreguen el no, cuando no terminan en N, en S o en vocal. Eso es muy sencillo, es cuestión de que ustedes lo pongan en práctica. ¿Cuáles son las palabras agudas? Las que tienen el acento en la última sílaba. ¿Y cuándo se tildan? Cuando terminan en N, en S o en vocal. Sí, o en cualquiera de las vocales. ¿Y cuáles son las palabras graves? Son las que tienen el acento en la penúltima sílaba. Sílaba es por decir sonido, ¿sí? O mayor sonido. Entonces, esas son las palabras graves, las que tienen el acento en la penúltima sílaba. Y solo se tildan cuando no terminan en N de nené, en S de sapo o en cualquiera de las vocales. ¿Listo? Es sencillo. Es cuestión de entenderlo, mirar cuál es su uso y ponerlo en práctica. No les dé miedo cuando ustedes escriban una palabra grave y esta no termine ni en N, ni en S, ni en vocal, no les dé miedo tildarla. Sencillo. Si es grave y no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, pónganle la tilde.
Eso sí, tengan seguridad de si es aguda, si es grave o si es esdrújula. Ahora, la regla más fácil es la de las esdrújulas y las sobresdrújulas, ¿sí? Estas son las más fáciles. ¿Por qué? Desde la tercera posición de atrás hacia adelante, es decir, médico, pájaro o sábado, y miren que la palabra no es médico, la palabra no es pájaro, la palabra no es sábado, la palabra no es médico, la palabra no es pájaro, la palabra no es sábado, no, la palabra es médico, pájaro, sábado. Tiene su acentuación más fuerte en la antepenúltima sílaba, es decir, tercera posición de atrás hacia adelante. Cuando ustedes ubican una palabra que tiene la pronunciación más fuerte en la antepenúltima sílaba, siempre lleva la tilde. Y a partir de ahí, como por ejemplo las sobresdrújulas, también siempre se marcan con tilde. Todas las palabras esdrújulas y todas las sobresdrújulas, la regla de la tilde es que siempre se tildan. ¿Listo? En las palabras graves, la regla de la tilde es que solo se tildan cuando no terminan en NS vocal. Las palabras agudas se tildan cuando sí terminan en NS vocal. ¿Listo? ¿Sí ven qué sencillo? Es muy Sí, fácil. Es muy fácil, es cuestión de ponerle un poco de sentido. Miren, ahí está la posición. Palabras agudas, última sílaba. No lleva tilde porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Las graves, penúltima sílaba. No se tilda porque termina en vocal. ¿Listo? Si aquí hubiese una Z, entonces ahí sí le colocan tilde a ladrí. Adri. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer un ejercicio con los nombres para que ustedes se den cuenta que incluso en los nombres, aunque la gente dice, no, es que los nombres no llevan ortografía. Ojo, una cosa es que tú puedas escribir tu nombre como quieras o el nombre de cualquier cosa como tú quieras. Pero algo muy distinto es que ese nombre lo va a leer alguien cuando tú lo escribas. Y si quieres que lo pronuncien bien, debes ponerle la tilde o no colocarla de acuerdo a cuál sea el caso. Entonces, si no lo aplicas bien, no te puedes quejar si pronuncian bien, si no pronuncian correctamente tus nombres. ¿Listo? Que la cédula no lleva a ti, que en la cédula no le colocan tilde. Bueno, les cuento. A las cédulas no les colocan tilde porque por cuestiones de sistemas, de informática, a veces las tildes hacen que las impresiones de los documentos salgan con errores. Por eso en las registradurías evitan colocar las tildes, ¿sí? Pero ustedes deben firmar sus nombres correctamente, como según la acentuación lo demanda. ¿Listo? Miren, estos son ejemplos de agudas con tildes. Terminan en N, en S o en vocal, se tildan. La palabra no es impresión, la palabra no es impresión, la palabra es impresión. Esta es una palabra compuesta. El caso de las palabras compuestas, lo que se hace es que la primera pierde la acentuación y se aplica esa a la última. Es decir, todo lo que tiene que ver con acentuación, las reglas se definen de atrás hacia adelante. Por tanto, si la primera palabra que es pies, es decir, de atrás hacia adelante, la primera palabra es pies, es la que se acentúa. ¿Listo? Si, siempre y cuando lleve o no la tilde. ¿Listo? Bueno, miren, palabras agudas sin tilde, animal, no es animal, no es animal, es animal. Por ejemplo, si esta palabra animal, si fuese animal, porque ustedes le colocaron así a la marca de un producto o de una ropa, entonces colóquenle la tilde para que la gente la pronuncie bien. Animal. Si, por ejemplo, la palabra que ustedes querían decir era animal, ¿sí? La marca de ustedes de su producto se llama Animal, entonces también debe llevar tilde porque sería una palabra grave que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Y esto permitiría que el lector la pronunciara correctamente. Amistad. No es amistad, no es amistad, es amistad. Tiene el acento en la última sílaba. No termina ni en N, ni en S, ni en vocal, no se tilda. Las palabras agudas se tildan solo cuando terminan en N
en S o en vocal. ¿Listo? Palabras graves con tilde y sin tilde. Cáncer, árbol, fácil, débil, cóndor, lápiz, hábil, difícil. Todas tienen el acento en la penúltima sílaba, pero no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Deben llevar la tilde. Graves sin tilde. Canto, termina en vocal. Intervalos, termina en S. Joven, termina en N. Inesperado, termina en vocal, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esa palabra intervalos, hay gente que la pronuncia intervalos. En ese caso tendría que colocarle la tilde porque la convierte en esdrújula. ¿Listo? Pero la palabra es intervalos. Ahí dice intervalo. ¿Aló? ¿Me repites, por favor? Que si uno dice intervalo. Hay gente que dice intervalo o intervalos. En ese caso es plural. ¿Sí? Lo correcto es intervalos. ¿Sí? O intervalo. Pero digamos que en esa no hay inconveniente porque no cambia, es decir, me refiero a la pronunciación, no cambia, digamos, el sentido, el significado de la palabra. Hay palabras que el problema es que tienen más de un significado, como los ejercicios que hicimos, ¿sí? En ese caso sí, digamos, ahí es donde pues se hace mucho más importante el tema de la acentuación, del uso correcto de la acentuación, ya sea con tilde o sin tilde. Palabras esdrújulas, como les decía, todas llevan tilde. Todas llevan tilde. O siempre se tildan. Palabras sobre esdrújulas, también, siempre se tildan. Bueno, ahora hay un problema con las palabras esdrújulas. La gente se equivoca cuando, cuando se enfrentan a palabras compuestas y cometen errores creyendo que todas son esdrújulas o sobresdrújulas. ¿Sí? Por ejemplo, las palabras compuestas que no se separan con guión, sino que simplemente se fusionan, su acento se aplica a la última palabra. En así mismo, fíjense que así lleva tilde, así mismo, en así mismo la pierde. Mismo no se tilda porque es grave con vocal. Céfalo y tórax. Céfalo es esdrújula, tórax es grave, que no termina ni en N ni en S ni en vocal, se tilda, ¿cierto? Pero cuando la fusionamos en palabras compuestas, en palabra compuesta, la pronunciamos cefalotórax, queda la acentuación en la última palabra. Lo mismo con tío vivo. Tío, vivo, son dos palabras con significados distintos, ¿no? Cuando ustedes la componen, tío vivo creo que es un ave, creo que es un ave que le llaman así, pero se aplica la acentuación a la última palabra, a vivo. Es una palabra grave, termina en vocal, no se tilda. Y miren este caso, décimo séptimo. Décimo es 10, séptimo es 7, décimo séptimo es 17. Sí, ahí entendemos mejor lo que quiere decir una palabra compuesta. O también, por ejemplo, baloncesto. Balón y cesto, pero baloncesto es un deporte. Entonces, tanto en décimo séptimo como en baloncesto se aplica la acentuación a la última palabra. En la anterior, si lleva tilde, la pierde. Décimo y séptimo, ambas llevan tilde porque son esdrújulas. Pero cuando hacemos una palabra compuesta, se aplica la acentuación solo a la última palabra y la anterior la pierde. ¿Listo? Eso es otro detalle ahí. Esto es importante porque a veces con las esdrújulas cometemos errores en este tipo de palabras. Sobre todo en estas, estimados, las que terminan en el sufijo mente. ¿Sí? ¿Cómo se escribe cortésmente? Se escribe con tilde porque cortés es una palabra aguda que termina en S. Aquí lo que ustedes deben hacer es que siempre que se encuentren con una palabra terminada en el sufijo mente, o siempre que quieran escribir una palabra terminada en mente,
La acentuación se aplica a la palabra raíz. En este caso, cortés es aguda, termina en S, se tilda. Fácil es grave, termina en L, se tilda. Rápida es esdrújula, se tilda. Lenta es palabra grave que termina en vocal, no se tilda. Miren, miren cómo queda. Lentamente, ¿sí? Se ignora mente y se aplica la acentuación a lenta. Lenta es una palabra grave que termina en vocal, entonces la palabra en su conjunto no se debe tildar. Y aquí se cometen muchos errores, porque la gente confunde o no sabe que mente no se puede separar en sílabas, ni se puede tener en cuenta en separación de sílabas. ¿Sí? Simplemente la ignoramos. Es decir, mente es un auxiliar, es un rabito de las palabras, pero no se tiene en cuenta al momento de aplicar la acentuación. Por ejemplo, si dividimos en sílabas sanamente, tenemos 1, 2, 3, 4. Y sería sanamente, sería sobre esdrújula. La palabra no sería sanamente, sanamente, no sería sanamente, sería sanamente. Entonces la acentuación recae en sa, sana, sanamente. Pero la separación se hace solo acá. Y la acentuación se aplica solo en la palabra raíz. Es aguda, es grave, termina en vocal, no debe tildarse. Ese es uno de los grandes errores que uno comete en el caso de las esdrújulas y sobresdrújulas. Otro tipo de palabras compuestas, miren. Físico, el uso del guión. El guión no separa, el guión conecta, ¿sí? Es todo lo contrario, conecta los conceptos, pero los mantiene por separado les mantiene por separado su significado. A diferencia de las palabras compuestas sin guión, se fusiona y se crea un nuevo significado. Las palabras compuestas con guión se conectan, mas no se fusionan y se mantienen su significado de forma unilateral. Es decir, cada concepto mantiene su significado. Solamente que esto se utiliza mucho en la redacción científica, académica, ejecutiva, en donde es importante mantener los dos conceptos conectados, mas no fusionados. ¿Listo? Es de poco uso, casi nunca se utiliza, pero sí, digamos, ese es su sentido. En el caso de las palabras compuestas con guión, se tildan ambas si la llevan, o se tilda alguna de ellas si la lleva. Es decir, en ambas se aplican las reglas de acentuación. ¿Vale? Palabras compuestas sin guión, se acentúa la última palabra. Palabras compuestas terminadas en mente, se acentúa la primera palabra o palabra raíz. Palabras compuestas conectadas con guión, se aplica la acentuación a ambas palabras. ¿Listo? Si ambas llevan tilde, a ambas se les pone la tilde. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí? Les ha parecido sencillo, ¿verdad? Bien, profe. Sí, señor. Bueno. Ese es el tema del diptongo, miren. Ya después de que tenemos entendido lo anterior, entonces hablar de diptongo y del hiato es importante porque mucha gente no sabe separar en sílabas cuando hay dos vocales continuas. ¿Sí? Este es el caso, por ejemplo, esta palabra se llama, tiene un diptongo que se le llama diptongo decreciente. ¿Qué quiere decir decreciente? Que tenemos una vocal fuerte y una débil. Y al pronunciarla se siente que el sonido decrece o el sonido desciende, ¿sí? Este es el tipo de diptongos que se llaman decrecientes. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando ustedes vayan a entender el hiato, ya saben por qué la vocal débil se tilda. Y es una conversión que se le hace a la vocal para que tenga más potencia. Paisaje. ¿Qué es un diptongo? Que ustedes tienen dos vocales en un sonido o en una sílaba, ¿vale? ¿Cuántos sonidos tiene la palabra paisaje? Tiene 3. Paisaje. Algunas personas se equivocan y dicen que no, que ahí hay 4 sonidos o 4 sílabas.
paisaje. Eso es incorrecto, ¿vale? El diptongo es que encontramos dos vocales en una misma sílaba, pero su fuerza de voz va a recaer siempre en la vocal fuerte o en la vocal abierta. ¿Listo? Vamos a ver aquí unos otros casos de diptongo. Miren. Caimán, dos sonidos. Auto, dos sonidos. Reina, dos sonidos. Eugenio. ¿Sí? Miren que aquí podría incluso una persona separar la palabra Eugenio. Aquí tiene 3 sílabas, la gente podría separarla en 5 sílabas. Por ejemplo, separarían E, U, G, Ni, O. 5 sílabas, pero no, aquí hay 2 diptongos. Eugenio. Este es un diptongo decreciente. Comienza por vocal fuerte y desciende a una vocal débil. Yo por eso prefiero decirles vocales fuertes y débiles, porque se entiende sobre el sonido. ¿Qué decir vocales abiertas y cerradas? Entonces, en un diptongo, si ustedes empiezan con vocal fuerte y continúan hacia una vocal débil, el sonido decrece, el sonido baja, desciende, por eso se le llama diptongo decreciente. Y en este caso es lo contrario, en el otro diptongo de la misma palabra. Eugenio, nio, no es Eugenio, no, es Eugenio. Fíjense que la O, que es la vocal fuerte, es la que se lleva la acentuación. Nio es un diptongo creciente. Un diptongo creciente. ¿Listo? Y también está el famoso diptongo, bueno, ni tan famoso. El diptongo homogéneo, que es cuando hay dos vocales débiles pero diferentes. Es decir, la IU o la UA. ¿Sí? Miren. El caso de, por ejemplo, la palabra ciudad o cuidar. Son diptongos homogéneos. ¿Por qué se les llama homogéneos? Porque la U y la I son débiles, ambos. Por tanto, su sonido es plano, es un sonido recto. Su pronunciación es plana. Triunfar, triunfar. ¿Cómo sabemos cuándo es diptongo y cuándo es hiato? Cuando las dos son vocales débiles pero diferentes es diptongo. Cuando las dos son vocales débiles pero iguales es hiato. Por ejemplo, II o UU. En el español hay muy pocas palabras que se escriben con doble I o con doble U. Por ejemplo, duumvirato, por ejemplo, chiita, ¿sí? De hecho, creo que pueden ser como unas 5 en realidad, o cuando suceden las palabras compuestas. Entonces, bueno, ahí tengan en cuenta eso, cuáles son los diptongos. ¿Qué quiere decir diptongo? Que su sonido no se separa cuando hay dos vocales iguales, dos vocales continuas, es decir, una al lado de la otra, en una misma sílaba. ¿Listo? Diptongo es sinónimo de decir un solo sonido con dos vocales. Hiato es lo mismo que decir dos sonidos con dos vocales continuas. ¿Vale? Diptongo, un sonido. Hiato, dos sonidos. Miren aquí la diferencia. Ciudad, ruido, viudo, incluido. Esos son diptongos homogéneos. ¿Ya lo ven? Y el hiato simple es este. Caer, dos vocales fuertes, se separa. Ahí hay dos sonidos. Teatro, hay 3 sonidos. Se separa el hiato. Hay dos vocales fuertes. Correo, 3 sonidos. Co-re-o. Se separan las dos vocales fuertes. Y este es el otro tipo de hiato. Miren, el hiato acentual, el que yo les dije. Hay más fuerza de voz en la vocal débil. Raíz, freír, baúl, egoísta. ¿Sí? Siempre se van a tildar, siempre y cuando la pronunciación nos lleve a que la acentuación se dé en esa vocal débil. ¿Listo?
Frío lleva tilde es porque es un hiato acentual. Grúa lleva tilde porque es un hiato acentual. Aquí no se pone la tilde porque sea aguda, grave, esdrújula. No, 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 no. Ahí se coloca es porque la vocal débil tiene mayor potencia de voz y se pronuncia o es la sílaba tónica, ¿no? Bahía. ¿Por qué lleva tilde bahía? Ah, porque es una palabra grave que termina en vocal. No, las palabras graves que terminan en vocal no se tildan. Entonces, ¿por qué bahía lleva tilde? Porque es que esa tilde no es la de las reglas de acentuación general, sino porque esa tilde es la tilde hiática que se coloca en las vocales débiles cuando sucede el hiato acentual. ¿Ven? Sencillo. Ahora, la H, miren, la H no interfiere ni en un diptongo ni en un hiato, porque la H no se pronuncia. Cuando se habla de pronunciación y de acentuación, la H como no suena, pues no se pronuncia. ¿Listo? O no se tiene en cuenta. Aquí entonces en Bahía se puede decir que hay dos vocales continuas, porque suenan más, no porque se ven. ¿Listo? Lo mismo que en ahumado, hay 3 sílabas, ahumado. Esa AHU se mantienen en un sonido. La H no se percibe, por tanto se hace de cuenta que no está. ¿Listo? Diptongo decreciente, palabras que empiezan con A y descienden hacia una vocal débil. ¿Sí? Diptongo creciente, lo opuesto, empiezan por vocal débil y aumentan su sonido a una vocal fuerte. Mire, estas son las combinaciones que se pueden dar en todos los casos. En los diptongos, es decir, sonidos que no se separan con dos vocales continuas, tenemos estas combinaciones. Miren que es, ¿cómo se pronuncia? Ya, ye, yo, wa, we, wo, ai, au, ei, eu, oi, ou. Y en los homogéneos, yu, wi. ¿Sí ven? Ahora, ¿cómo se pronuncian los hiatos? Miren la diferencia. La vocal débil es la que tiene más potencia, por tanto se debe tildar. En el caso de los acentuales. Ahí, au, ei, eu, oi, ou. Ia, ie, io, ua, ue, uo. ¿Ven? La pronunciación se hace en la vocal fuerte, perdón, en la vocal débil, pero la tilde la convierte en fuerte, es decir, le da mayor potencia. Y es lo contrario a los diptongos. ¿Sí ven? En los diptongos la fuerte tiene la mayor potencia. Estos sonidos no se separan en sílabas. En los hiatos sí se separan en sílabas. ¿Sí? Es decir, que aquí se crean dos sonidos. En todos los casos de hiato es porque hay dos sonidos y en todos los casos de diptongo es porque hay un solo sonido. De los triptongos no hablo porque son palabras que ya hoy prácticamente están pues desapareciendo. Sin embargo, pues en este caso, siempre que terminen siempre los triptongos, la tilde, si la lleva, se coloca en la vocal fuerte, es decir, en la del medio. Listo. Hiato simple se da cuando hay vocales iguales o vocales fuertes. No importa que sean débiles, si son iguales es hiato simple. Y hiato acentual, como les dije, mayor potencia de voz en la vocal débil, entonces se tilda. Todos los hiatos acentuales llevan tilde. Tipos de hiato, bueno, caer, ¿sí? Línea. En este caso el hiato sucede aquí en EA, ¿sí? Traer, hiato simple. Caer, hiato simple. Deseo, hiato simple. Héroe, hiato simple, pero no es el lugar donde recae la acentuación de la palabra. Sin embargo, es importante porque miren,
Listo, en este hiato no recae la acentuación, pero tenemos que saber qué es hiato para poder separar y que nos dé 3 sílabas. Entonces, si nos da 3 sílabas y la acentuación recae en la antepenúltima, es esdrújula. ¿Cuál es la regla de las esdrújulas? Siempre se tildan. ¿Listo? Aéreo, este tiene 2 hiatos, fíjense, aéreo. 1, 2, 3, 4 sílabas. Maíz. Miren lo que decíamos, las palabras agudas solo se tildan cuando terminan en N, S vocal, pero maíz, a pesar de que termina en Z y se tilda, es porque es un hiato acentual, no es porque sea aguda ni porque termine en S vocal, es porque se da el hiato acentual. Lo mismo que río, lo mismo que policía. Y listo, yo creo que eso ya es todo. Digamos, hoy les hice prácticamente un refuerzo largo de este tema e hicimos un ejercicio muy importante sobre el tema de acentuación, que yo sé que les va a servir mucho para la redacción. Hoy nos hemos extendido, ha sido pues necesario, de verdad que sí. Entonces, bueno, los que no están presentes y van a observar la grabación, espero que les sea de mucha utilidad. Lástima pues que de pronto se perdieron el ejercicio, pero igual lo pueden revisar y darse cuenta cómo lo hicieron sus compañeros. Con respecto a las evidencias, les cuento algo. Eh, en sí, lo que yo tengo lo que yo tengo en cuenta en mi competencia, más que todo, en el enfoque de la comunicación asertiva o en la parte de habilidades blandas, desde el punto de vista de criterios de evaluación, es que la gente cumpla, ¿sí? Que la gente cumpla con el ejercicio, que envíe a tiempo las evidencias. Pero digamos, si un aprendiz no envió dentro de los tiempos, pues ahí ya se está perjudicando, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como instructores tenemos un tiempo de asignación de determinada ficha. Nosotros terminamos el 17, solo hasta esa fecha yo puedo decir quiénes aprobaron. Si alguien me entrega esas evidencias ya sobre el tiempo, pues el problema va a ser que yo les puedo aceptar, pero no voy, digamos, a hacerlo inmediatamente, sino que tienen que esperar que yo tenga espacios para atenderlos. Por eso les recomiendo que lo hagan todo dentro del tiempo, ¿vale? Y bueno, con respecto a los trabajos que ustedes hicieron, aquí lo importante es que ustedes se familiarizaran con los contenidos, porque uno no puede de pronto desaprobar a alguien en estos temas de comunicación, porque pues el nivel viene desde la escolaridad o desde la familia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues todos tenemos un proceso diferente. Todas las personas en cuanto a habilidades de comunicación tenemos un proceso diferente. Aquí la recomendación es que ustedes sean conscientes, que empiecen a autoliderarse. Si ustedes no se autolideran, no van a hacer ese alto en el camino y decir, bueno, yo tengo que mejorar en esto. Pero cuando ustedes se empiezan a autoliderar, comienzan a descubrir de pronto algunas deficiencias o debilidades en las que ustedes deben trabajar. Y este ejercicio no se los va a enseñar nadie. Uno les da de pronto recursos, les da asesoría, les dice, por ejemplo, el pánico escénico se pierde disfrutando del pánico y convirtiendo el pánico en placer, ¿sí? Eso es una técnica, por ejemplo. Pero no hay mejor remedio para todo este tipo de inconvenientes que el querer hacer las cosas. Y eso se logra con autoliderazgo. Y el autoliderazgo los lleva a ustedes a cumplir sus sueños, porque nadie se los va a cumplir, ustedes los van a cumplir. Por tanto, son ustedes mismos quienes tienen, digamos, el compromiso de decir el día de mañana lo logré. Por tanto, estimados aprendices, ya saben, cuentan conmigo, seguimos siendo amigos, ahí tienen mi contacto. Y lo importante es que ustedes puedan desarrollar sus habilidades de la mejor manera, de forma pertinente, de acuerdo a la necesidad, pero lo más importante es que ustedes se lleven la satisfacción de haber mejorado, de haber crecido. Esto en cuanto a habilidades de tipo técnico, por ejemplo, hay que saber escribir o mejorar la redacción.
Hay que leer más para aumentar nuestro vocabulario. Tenemos que mejorar nuestras relaciones. Pero pues hay unas habilidades también ahí pendientes y es, por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿sí? Miren, por ejemplo, hay personas que por no tener inteligencia emocional pueden perder grandes oportunidades, ¿sí? O pueden generarse problemas gravísimos. Entonces, ese tema es importantísimo. La inteligencia emocional. ¿Cómo se entrena la inteligencia emocional? Primero, estudiándola. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional intrapersonal? ¿Qué es la autorregulación? ¿Qué es el autocontrol? ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la independencia? ¿Sí? Desde el punto de vista de la inteligencia emocional interpersonal, ¿qué es importante? Pues la tolerancia, saber que hay personas que sienten y cuando tú percibes a otras personas en sus sentimientos y emociones, las puedes leer mejor. Es decir, te puedes comunicar mejor con una persona cuando sabes cómo está o cuando tienes una percepción de que algo sucede en esta persona. Entonces, eso es muy importante. Otros aspectos relevantes, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación. La comunicación llama a la acción. Por tanto, personas comunicadas trabajan mejor en determinadas tareas. El Monte Everest no se escala solo. Entonces, siempre vamos a necesitar personas para lograr grandes hazañas. ¿Listo? Bueno, entonces eso es todo con ustedes. Yo pues les agradezco mucho su tiempo, su dedicación, pero sobre todo su interés. Y bueno, los invito a desarrollar sus habilidades juiciosos. Los que me han enviado las evidencias, muchas gracias por eso. De todos modos, tengo que hacerles un pequeño feedback a cada uno por cada evidencia recibida y eso lo van a recibir ustedes. Por el momento, pues agradecerles por su atención. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ya para despedirnos. Profe, ¿sí hasta ¿cuándo hay plazo de las actividades? El 17. El 17 para que se la revise pronto. Después del 17, Entiendo. después del 17, primero tienen que pedir que les habilite y segundo, eh, tienen que esperar que tenga el tiempo para poderles revisar. ¿Vale? Listo, sí, señor. Las dos actividades son sobre el desempleo. ¿Sobre el qué? El desempleo. No, esta competencia es de comunicación. Profe, le Mm, hago una pregunta. Eh, Revisa las evidencias que aparecen en la guía de aprendizaje, en la guía de aprendizaje 05, en el sí. apartado o en la página 12. Hay dos evidencias Ah, ahí. sí. Las Si es que una evidencias compañera terminan, me dijo así, las pero voy a evidencias preguntarle. terminan, vale, las evidencias terminan en el código 1524. Listo, profe, Profe, gracias. ¿Vale? Cata, ¿me ibas a decir algo y después Carito? profe, le pregunto, bueno, entonces usted, pues yo sé que lo que le escribió ahorita en el grupo a una compañera, pues que decía que pues el único rango es A, ¿cierto? Pero la pregunta mía es cuándo pudiéramos ver reflejado la calificación, como para saber pues que los RAP ya están calificados. Bueno, ustedes ya tienen, digamos, los que enviaron ya tienen el aprobado, ¿sí? Los que enviaron, los que ya tienen De los enviadas las dos, profe, evidencias. los que Sí, enviaron los dos. Ah, bueno, profe, sí. muchas gracias. Y bueno, de todos modos, yo voy a esperar al final para hacer los cambios de los estados en Sofía Plus. Una cosa es el aprobado en territorio y otra cosa es el aprobado en Sofía Plus. ¿Sí? El definitivo y el que vale es el de Sofía Plus. ¿Listo? Sí, profe. El de territorio, miren, ustedes no se confíen de territorio. Que un instructor les puso aprobado en territorio, no. Miren que yo le creo que les envié un video donde les explico cómo, bueno, yo no, el video,
¿Cómo se revisan los resultados de aprendizaje en Sofía Plus? Eso tienen que hacerlo para verificar cómo están ustedes, qué deben y qué no deben en cuanto a competencias e instructores. Miren que yo les digo, no se confíen de Territorio porque Territorio es una plataforma que, digamos, ustedes envían evidencias, pero pueden pasar por muchos errores. De pronto el instructor evaluó, pero se le olvidó ponerles el 100 o por encima de 100 y no les aparece ni A ni D, ¿sí? Entonces, digamos, o puede que en Sofía Plus, ahí les aprobó, pero en Sofía Plus se le olvidó al instructor. O de pronto en ese momento falló el sistema, se cayó el internet y el profesor pensó que había alcanzado a agarrar ese aprendiz. Entonces, ejercicio, buena práctica del aprendiz desde el punto de vista administrativo. Revisen los resultados de aprendizaje de cada competencia. En ese videito que les mandé, ahí aparece cómo hacerlo. ¿Listo? Bueno, Carito, ¿me ibas a decir algo? Caritoman 1995. Sí, profe. Lo que pasa es que tengo una pequeña, pues, una pequeña duda, no, una duda total de qué es lo que se debe hacer en el segundo taller. Bien. Es un informe, digamos, ustedes en el primer ejercicio hacen una especie como de texto donde ustedes relatan o tratan de estructurar el problema del que van a hablar en el video, ¿sí? ¿Un problema de qué? Un problema de comunicación que hayan tenido en sus lugares de trabajo o que ustedes de pronto lo imaginen, puede ser preferiblemente una experiencia real. Hacen el video donde ustedes hablan de esa experiencia, de ese problema y de pronto hablan de qué tipo de problema de comunicación hubo o qué fallas se presentaron o qué ruidos o qué barreras de comunicación, etcétera, etcétera. Todo depende cómo esté en el contenido. Y el informe ya viene siendo como qué se hace después de que nosotros analizamos un problema. Entonces, detallemos una información, digamos, describiendo el problema, de pronto citemos algún autor, pongamos bibliografía de acuerdo a lo que se consultó sobre ese tema. Es decir, es una estructura formal de lo que hicieron en la evidencia 1, ¿sí? Es lo mismo que hicieron en la evidencia 1, solo que en el informe lo que hacen es un resumen formal de ese trabajo, ¿sí? Hagan de cuenta que se lo van a entregar a su jefe y ustedes necesitan que el jefe vea que ustedes lo hicieron bien, ¿vale? Por ahí quiero felicitar, digamos, unos aprendices hicieron el video con edición, me pareció excelente. De hecho, cuando yo empecé a hacerles los ejercicios que los suspendimos por cuestiones de sobrecarga, pues la idea era que ustedes entendieran que uno puede entregar un documento con diversidad de contenidos, ¿sí? Con diversidad de contenidos. Entonces, es importante que piensen eso, ¿no? Siempre que ustedes presenten un producto, recuerden que hay imágenes, recuerden que hay fotografías, recuerden que hay videos, recuerden que hay mapas conceptuales, recuerden que hay una cantidad de textos científicos, de frases, por ejemplo, eh, que les puede servir para mejorar la comunicación. Es decir, yo comunico algo, entonces necesito reforzar lo que quiero comunicar, diversifiquen el contenido. Por ejemplo, agreguen una imagen abstracta, agreguen una fotografía, agreguen un meme para que tenga un poquito de humor, como ustedes quieran, pero entre más diversificado sea el contenido que ustedes compartan, más efectivo va a ser ese proceso comunicativo. ¿Listo? Entonces, Carito, en sí lo que tienes que hacer es un informe de la actividad inicial, ¿sí? Un informe ya es algo como más estructurado, con una forma, con un orden, con una estructura, repito, ¿sí? Hay una introducción, hay unas palabras clave, hay una conclusión, hay una bibliografía, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, señor. Vale.
Bueno, los que ya pues no tienen más dudas se pueden retirar. Quien tenga dudas, aquí estoy. Me despido de los que ya se tienen que retirar. Un abrazo y bueno, ya saben que cuentan conmigo. Cualquier cosa que necesiten, a la orden. Y Gracias. muchas gracias por sus... Bueno, profe, gracias. por Feliz estar. noche. Gracias, Nada. instructor. Muchas gracias. Vale, Mercedes, muy amables. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.